Las conferencias del día de hoy forman parte de un ciclo de conferencias que el profesor Enrique Barón ha ido impartiendo durante este cuatrimestre por la Universidad de Castilla-La Mancha, por los distintos campus, y que tiene como objetivo precisamente el acercar la Unión Europea a los ciudadanos castellano-manchegos, ¿no? Que es algo que nos resulta fundamental desde el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha estado en Toledo, donde nos ha hablado del papel del Parlamento Europeo, donde nos ha hablado de la integración de España en la Unión Europea, donde nos ha hablado también de la Unión Económica y Monetaria. Ha estado en Cuenca, donde habló de los retos de futuro de la Unión. Ha estado también en Ciudad Real, donde habló de la Unión Económica y Monetaria. Ahora está en Albacete y el próximo lunes pues volverá otra vez a Toledo para seguir reflexionando sobre las cuestiones de actualidad con la Unión Europea. Desde el Centro de Estudios Europeos de la Universidad, que es un centro mixto de documentación y de investigación, que cuenta ya con 18 años de edad, pues el objetivo es precisamente este, ¿no? Dar buenas noticias de la Unión Europea, precisamente por contrarrestar lo que quizás está en los medios, ¿no? Y es que las malas noticias nos vienen desde la Unión. Decía el presidente Barroso, que es algo que yo siempre he pensado, ¿no? Que el problema de la Unión es que se nacionalizan los éxitos y se europeizan los fracasos. Es decir, los políticos nacionales imputan sus propios fracasos a la Unión Europea, mientras que los éxitos de la Unión se los apropian, ¿no? Entonces, por eso consideramos muy importante el que alguien que conoce muy bien la Unión Europea, no solo porque ha estado allí, sino porque es uno de sus artífices en los últimos 30 años, pues comparta su visión de la Unión, del pasado, del presente y sobre todo del futuro con todos nosotros. Yo voy a hablar del futuro de Europa en una semana llena de acontecimientos europeos. No voy a decir eso de que se trata de una semana absolutamente clave, porque ya, bueno, normalmente las semanas claves son las de vacaciones y las de puente, pero es una semana importante en primer lugar porque bueno, los europeos de la Unión estamos de celebración. El lunes se concedió el Premio Nobel de la Paz, creo que muy merecido, a la Unión Europea. Habrán tenido oportunidad de ver en directo la ceremonia de concesión, pero ya, aparte de lo que digan los jefes de Estado y de Gobierno y las autoridades, a mí lo que más me ha llamado la atención es que se hizo un concurso para estudiantes sobre qué pensaban de la Unión Europea. Y los 4 finalistas del concurso son, en primer lugar, son 3 mujeres y un hombre. Es decir, bueno, es el signo de los tiempos. Pero además, la que ganó el concurso de diseño es una adolescente de 12 años de Salamanca, que se llama Ana Fanlo, que no sé si han visto el dibujo con el que ganó el concurso, que es muy interesante porque muestra que la Unión Europea es comprendida por los niños, no solamente por los políticos, los profesores, los académicos y demás, sino que es un mapa de Europa en donde hay una paloma que a través de todo un sistema que va articulando con bueno, pues con cintas de transmisión o con cadenas, todos los países se encuentran ligados. Y me parece que esa es una noticia muy importante, es decir, no que haya presidentes y jefes de Estado que hablen bien de lo que hacen, sino que lo que estamos haciendo los europeos se comprenda de esa manera. Eso en primer lugar, el lunes. Luego estamos en vísperas de una cumbre importante. ¿Por qué? Porque después de un periodo muy trabajoso y muy difícil para poder hacer frente de manera coordinada a la crisis que estamos viviendo, continuando la construcción de una casa en la que vivimos, que está a medio hacer y lo sabíamos, es decir, que no es que nos haya pillado desprevenidos. Lo que sí es cierto es que hemos tardado en reaccionar. En la cumbre de esta semana, los días 13 y 14 creo que son, o sea, son jueves y viernes, se va a debatir un documento que ha presentado el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, en estrecha coordinación con el presidente de la Comisión, con Barroso,
con el presidente del Eurogrupo, Juncker, y con el presidente del Banco Central Europeo, en donde se concretan y se plantean una serie de avances en lo que respecta al aspecto que se frenó, y lo digo, en fin, recordando también, porque yo participé personalmente como presidente del Parlamento en la negociación del Tratado de Maastricht, en su elaboración, en la que se plantean cuestiones fundamentales desde el punto de vista de la unión bancaria, de la unión económica y del fortalecimiento, fundamentalmente no solo de aspectos técnicos, sino de algo que los europeos necesitamos de manera muy urgente, que es recuperar no solo el clima, sino el planteamiento de solidaridad y de confianza entre nosotros, que nos puede llevar a dar un paso fundamental en la Unión Europea. Hay otro elemento importante, o hay dos que están en el trasfondo, uno que no se va a cerrar, pero que está también en la negociación, que son las perspectivas financieras, o el marco financiero se llama ahora, porque tenemos una capacidad para inventarnos nombres y cambiarlos que dificulta a los ciudadanos el entenderlo, pero que es el marco financiero desde 2013 a 2020, con la estrategia 2020, con los acuerdos que hay, diríamos, para definir el futuro de la Unión Europea con ese horizonte, y luego que nos estamos acercando ya a una cita fundamental que son las elecciones europeas en 2014, que dan la posibilidad a los ciudadanos, a las ciudadanas y a los ciudadanos de expresarse y también de participar directamente en el futuro de la Unión. Hay otros dos temas de actualidad que yo no creo que haya que ocultar. Uno es la entrada o la vuelta de lo que el diario francés Libération, y es que yo venía leyendo el Corriere della Sera, y ya se ha impuesto, que es lo que llaman la vuelta de la momia, que es la vuelta de Berlusconi a la escena política italiana, que y la decisión del primer ministro, del presidente del Consejo Monti, de dimitir inmediatamente después de la celebración, de la aprobación de la ley de presupuestos en Italia, que es un hecho no solamente importante en Italia, sino que tiene consecuencias a nivel europeo, en especial en relación con España, y luego la decisión pendiente del Gobierno español en relación con el rescate, en un momento además en el que una parte ya del rescate bancario acaba de llegar el día de hoy también a España. Como ven, hay bastantes temas de que hablar. Los padres fundadores lo que plantearon fue cambiar el sentido de la historia, y por eso el reconocimiento del Premio Nobel es apropiado y justo, por una razón. Los europeos vivimos un siglo XX en el que en su primera mitad pues hubo una larguísima guerra civil europea desde 1914 hasta 1945, porque las dos guerras mundiales, en cierto modo, forman parte del mismo proceso, y en el que se inserta la guerra civil española también, Entonces, bueno, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que cerca de 100 millones, no solo de europeos, sino que también la guerra pues se extendió a otras regiones del mundo, por ejemplo, incluso al Lejano Oriente. Bueno, pues cerca de 100 millones de personas murieron de muerte no natural en ese periodo, que se dice pronto, Es decir, que, por ejemplo, en una universidad, en muchos países, pensemos en Francia, en Italia, en Alemania, o en Austria, o en Bélgica, o en Holanda, se sabía fehacientemente que el 10% de la gente que estaba en una clase pues iba a morir de muerte no natural. Bueno, eso es así. Y el cambio en la historia representó que aquellos que querían hacer un propósito de la enmienda a partir de la afirmación de valores comunes,
los más denostados en toda Europa y también en España en esa época, que era la democracia parlamentaria, el respeto a los derechos humanos y demás, bueno, pues afirmando esos valores comunes, aunque no fuera explícitamente al principio, buscando una vía para reconciliar enemigos seculares, pues hemos conseguido el que Europa sea democrática, el que haya un proceso de crecimiento económico y de afirmación del estado del bienestar sin precedentes en nuestra historia. Y luego una cosa que no se suele mencionar en España, pero en otros países es más consciente, y es que en este momento, ya siendo 27 estados y 500 millones de ciudadanos, somos el 7% de la humanidad. Es decir, incluso en relación con lo que fue la caída del muro y el final de la Guerra Fría, hoy en día el mundo es el mundo del G20. China y la India han vuelto a escena, estaban más desarrolladas que Europa hasta hace 2 siglos. Hay países emergentes, está Brasil, México está firmando su voluntad, está Sudáfrica, está Indonesia. Es decir, el mundo hoy ya no es un mundo definido por los europeos. Y la fórmula en la que estamos trabajando sin precedentes, que es ese proyecto de federación de Estados-nación unidos cuando, como he dicho antes, durante siglos han hecho la guerra, pues es la que nos puede garantizar el futuro, porque la alternativa es, bueno, pues quedarnos como una especie de colección de museos de la historia. Entonces, esto yo creo que es lo que da plenamente sentido al futuro. Y luego hay una cosa que ha recordado recientemente el expresidente Lula, que yo creo que los europeos tenemos que pensar, y es, él dijo en Madrid hace un par de años, dijo, es que los europeos no tienen derecho a que fracase la Unión Europea porque es patrimonio de la humanidad. Es decir, que no solamente nos interesa a nosotros, sino que, por ejemplo, pensando en Iberoamérica, y no solo en Iberoamérica, en África y en Asia, lo que estamos haciendo es algo que se mira con atención. Desde 1959, España devaluó, me parece, 9 veces. 3 veces después del año mágico del 92, de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. Hubo que devaluar la peseta en 3 veces en 4 meses. Bueno, las devaluaciones, hay gente que defiende y dice, no, es que recuperamos competitividad. La devaluación es un poco como lo que le pasa a los drogadictos. Es decir, que te das un chute y bueno, te comes el mundo, pero eso dura lo que dura. Si no cambias los elementos, lo que llaman los economistas los elementos fundamentales, es decir, la formación, la capacidad, la competitividad, al final pasan 6 meses y estás en la misma situación. Y eso no solo le pasó a España. Una de las razones, por ejemplo, por la que los franceses se apuntaron de manera decidida al euro, incluso no solo Giscard, sino Mitterrand, es que la situación era imposible porque Francia tenía que devaluar sistemáticamente cuando Alemania revaluaba, y así eso no funcionaba. Es decir, Francia también devaluó 8 veces desde el 60 y cambió los 100 antiguos francos por un nuevo franco y tal. Esa no es la solución. Entonces lo que pasa es que al tener el euro, lo que tienes que hacer es cambiar de costumbres porque has aceptado la cultura de la estabilidad. Y la cultura de la estabilidad significa que, por ejemplo, y ese también es un cambio que se ha producido en España, que la gente toma la conciencia de que la inflación es un impuesto ciego. Eso lo sabe cualquiera que tenga una nómina o que tenga una pensión. O sea, la inflación se te come, sin que tú votes, sin que tú decidas, se te come parte del salario y de tu renta. Entonces, la cultura de la estabilidad, que sobre todo hoy en día es una cultura además muy aceptada por las organizaciones internacionales y por los países desarrollados, incluidos nosotros. Bueno, tienes que ser consecuente con ella, y entonces
Lo que hay que ver también es qué es lo que nos ha pasado a nosotros dentro del extraordinario desarrollo que ha tenido la sociedad y la economía española y en qué nos hemos equivocado. Bueno, y por ejemplo, hay una cosa que yo hoy venía leyendo en el tren, las informaciones, bueno, es, por ejemplo, lo del banco malo, el llamado banco malo. Hemos creado la mayor inmobiliaria de Europa. La mayor inmobiliaria de Europa de casas y de apartamentos que sabemos fehacientemente que la mayor parte son invendibles. Bueno, pues nos podíamos haber dedicado más a hacer cosas seguramente en el terreno de la formación, del equipamiento y demás, que hubieran sido más rentables para el futuro. O sea, yo creo que en eso, más que buscar atajos y soluciones fáciles, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en España es, y en otros países también, es hacer lo que se llamaba antes el examen de conciencia y decir, bueno, tenemos que corregir los errores que hemos cometido, ¿no? Sobre la economía sumergida hay estimaciones. Nosotros no somos el primer país, o sea, de los que han entrado recientemente hay algunos tipo Rumanía o Bulgaria que nos superan con mucho, lo cual no es ningún consuelo, la verdad, ¿no? Porque es conveniente siempre mirar hacia el primero de la clase que consolarte con el último, ¿no? Esto, yo diría que en relación, por ejemplo, con Italia o con Portugal o con menos que Francia, pero vamos, sí es cierto que hay una proporción de economía sumergida importante que, bueno, por un lado supone que los ingresos fiscales se reducen. Es decir, que bueno, incluso para poder hacer frente a la crisis y además, pues las normas, diríamos, mínimas desde el punto de vista laboral, de salud, medioambientales y tal, no se respetan en muchos casos. Entonces ese es uno de los problemas complicados que tenemos que tratar de resolver y que no tiene una solución unívoca, ¿no? Pero evidentemente es una de las lacras nuestras y sabiendo que todos los países tienen un fenómeno, diríamos, de economía informal o sumergida, en nuestro caso el problema yo diría que es que con la crisis es un tipo de comportamiento social y económico que está creciendo y que hay que tratar de atajar, no solamente por la vía, diríamos, represiva. Yo creo que hay también el tema de la educación ciudadana, que es otro tema curiosamente que hoy en día está en cuestión. La educación ciudadana es muy importante en este terreno. O sea, el formar ciudadanos que tengan conciencia de que lo son y de que forman parte de una sociedad en la que tienen derechos y también deberes. Yo la verdad es que cuando me enteré, que además no es la primera vez que se planteaba y ha habido también premios Nobel, que el otro día lo decía además también Jagland, que es un viejo amigo, el presidente del Comité del Parlamento noruego, a mí me pareció, bueno, en primer lugar, que era consecuente con lo que con los valores que inspiran el Premio Nobel de la Paz. Y luego, a mí me produjo una enorme satisfacción, no solo personal, sino en relación con un trabajo que llevamos haciendo, yo diría, 60 años. ¿Que es tarde? Pues más vale tarde que nunca. ¿Que el momento no es el mejor? ¿Cuál es el mejor momento? Es decir, el mejor momento es cuando te den el premio. Incluso de un país que no ha querido ser miembro de la Unión Europea, cuyo pueblo ha votado en 2 ocasiones en contra de entrar a formar parte de la Unión Europea, lo cual le da más valor. Y si se mira usted hoy el Financial Times, hay un artículo de opinión de un señor que se llama Jonathan Powell, que fue el jefe de gabinete de Tony Blair, que es muy curioso eso, porque Jonathan Powell, al que yo conozco hace mucho tiempo, entonces, y con el que he tenido que tratar, Jonathan Powell dice una cosa, dice, si, hablando del futuro de Gran Bretaña y del euroescepticismo de los conservadores, dice, si Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea,
como pretenden los conservadores británicos dominados por los eurofóbicos, dice, seríamos un poco más que las Islas Caimán en este lado del Atlántico, y hace referencia a un informe del Parlamento noruego sobre el déficit democrático que es muy interesante, porque Noruega en este momento es un país que prácticamente está integrado en la Unión Europea, pero su déficit democrático es que los noruegos, lo dice literalmente en la frase, dice, los noruegos reciben las directivas europeas por fax y las tienen que aplicar sin debatirlas, mientras que los demás, incluidos los españoles, podemos tener a nuestro gobierno en el Consejo y a nuestros eurodiputados que pueden modificar las normas. Bueno, eso le está pasando a Noruega y, sin embargo, le han dado el premio Nobel a la Unión Europea. Yo, por lo tanto, a mí me parece muy bien que se critique, pero, hombre, también hay que tener un cierto sentido de la medida de las críticas. Y, por lo demás, yo, la verdad, le puedo decir que personalmente estoy encantado y me parece justo, además, este premio Nobel. Y he visto que se han dado premios Nobel de la Paz a gente que ha cometido crímenes contra la humanidad y no ha habido otras críticas. Si protestan juntos, que me parece que no hay precedentes, jueces, fiscales, abogados, funcionarios, todo lo que se refiere a la Administración de Justicia, hombre, no es un tema de la paga de Navidad. Que la justicia en España es francamente mejorable en relación con el servicio que presta a los ciudadanos, yo creo que es un tema que forma parte, diríamos, del consenso en la opinión pública, bueno, y también me parece que forma parte de las responsabilidades de los gobiernos. Yo, cuando veo que hay una oposición tan global y además que se está, en cierto modo, mercantilizando y privatizando la función de aprovisionamiento o de servicio en relación con bienes públicos esenciales, bueno, me parece que es muy preocupante. Y digo más, y cuando incluso hay algunos servicios relacionados con la justicia que se privatizan dándoselos a personas que dan la fe pública por arancel, cobrando, por ejemplo, la entrega del registro civil al cuerpo de registradores de la propiedad, del que es miembro ilustre el presidente del gobierno, eso me parece un escándalo. Había un filósofo catalán que se llamaba Ferrater Mora, que estuvo exiliado. Y entonces estaba exiliado en Estados Unidos, en América y en Iberoamérica. Entonces fue una vez, volvió a Cataluña, tiene un discurso muy importante sobre Cataluña y España, que está hecho al final del franquismo y que yo recomiendo mucho. Y fue a ver al presidente Pujol, y el presidente Pujol le preguntó, dijo, oiga, ¿qué dicen en Estados Unidos de Cataluña? Y dijo, no dicen nada y es mejor. Y dijo, ¿y por qué? Dice, porque si hablaran de Cataluña sería por algún incendio o un terremoto. Entonces, hombre, lo que sí es cierto es, y lo que puede ser interesante, es que el presidente Barroso le acaba de contestar por escrito a una consulta que ha hecho el Premier de Escocia, el señor Salmond, que es un gobierno nacionalista, sobre el posible futuro de Escocia como miembro independiente de la Unión Europea. Y la contestación del presidente Barroso, que no es una opinión política, que no puede ser otra, le dice, oiga, si ese supuesto se produce por decisión democrática de los escoceses y de los británicos, el país resultante será un tercer país en relación con la Unión Europea que tendrá que solicitar su ingreso. Pero eso no es que lo diga Barroso, eso, hombre, se lo ha redactado el jurisconsulto y la asesoría jurídica, eso es que están los tratados. Entonces me parece que a partir de ahí, bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Alemania es un país en el que el debate europeo es un debate cotidiano.
y eso me parece que también hay que subrayarlo. Es decir, el debate europeo, hombre, no en los términos estos en los que se ha lanzado Berlusconi ayer, ¿no?, diciendo que esto es el dominio germánico y que es un timo que están haciendo los alemanes. Incluso ha llevado una queja del gobierno alemán. Los alemanes, por ejemplo, bueno, pues será muy discutible, pero los alemanes son los que están debatiendo todo el día sobre la relación con Grecia. Yo no he visto mucho debate en el Parlamento español, ni en relación con Grecia ni en relación con España, porque en Alemania, en el Bundestag, han debatido 4 veces la situación en España, el posible rescate. En el Congreso de los Diputados está por ver eso. Es decir, que bueno. Ahora, volviendo a las elecciones alemanas, no es indiferente quién gane en las elecciones alemanas y qué tipo de coalición se forme, porque no ganará nadie por mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque en todas las votaciones que se han producido, que nos interesan a España en relación con las medidas de rescate y de ayuda a otros países, incluido España, o en relación a la salida desde el punto de vista, por ejemplo, de la posible mutualización de la deuda o la unión bancaria, no ha habido problemas en la votación por parte de los socialdemócratas, de mi familia política, o de los verdes. Los problemas que ha tenido la señora Merkel han sido con sus filas. Es decir, que Alemania no es solo un sujeto político, sino que es un país en donde el debate democrático es muy vivo y en donde este tipo de cuestiones relativas al futuro de Europa y a cómo salimos de la crisis son bastante polémicas. Incluso el hecho, por ejemplo, de que haya yo deseo que ganen los socialdemócratas, pero el hecho de que pueda haber un gobierno de coalición, que además está todo abierto, es decir, puede ser un gobierno, depende de los resultados, que sea la grosse coalición, la coalición democristiana socialdemócrata, o la rojiverde, que es la socialdemócrata verde. Incluso hay algunos que hablan de la coalición verde-negra, que es la coalición democristiana verde. O sea, los alemanes en esto lo hacen por colores, ¿no? Entonces, yo creo que la posición sería muy distinta en relación con temas tan fundamentales como puede ser austeridad y crecimiento, en qué proporción y en qué dosis. La línea que defiende Steinbrück, que lo defendió la semana pasada en relación con el crecimiento o con la mutualización de la deuda, no es la misma que la que defiende la señora Merkel. Entonces, yo sí creo que las elecciones alemanas son muy importantes para los alemanes, pero también para los europeos en su conjunto. Nosotros, en una época en la que Alemania era el hombre enfermo de Europa, en los 90, que estaba con la reunificación y demás, el dinero en gran medida de la banca alemana y de otras venía a España y no nos quejábamos, porque nos bajó sustancialmente el precio del dinero a nosotros. Ahora toca devolver. ¿Por qué se cree, por ejemplo, que están haciendo un ERE global en Telemadrid? Porque el Bayerisches Landenbank ha dicho, bueno, oiga, hay que devolverme lo que he prestado, que me hace falta. O sea, que no es un tema, diríamos, que Alemania te lo imponga. Es que nosotros estamos devolviendo parte de un crédito muy, muy sustancial que hemos recibido, que se puede criticar a las bancas, a los bancos y a las cajas de ahorros y demás, pero que lo que pasa es que lo hemos invertido como lo hemos invertido. Es decir, que ahora el dinero va hacia el norte, pero en parte porque se devuelve. Esa es una primera cosa que hay que tener en cuenta. Segunda cosa, y no me refiero solamente a la política de este gobierno, sino que incluso se puede también extender a la reacción y a la capacidad de respuesta de los anteriores gobiernos en relación con la orientación de la economía española. Nosotros hemos tenido un manejo de la política económica y de reacción para hacer frente a la crisis, digamos, de la capacidad de cambiar dirección, que ha sido muy lenta. La prueba es que estamos por el 4º o 5º proceso de reestructuración bancaria. A lo mejor eso que dicen del bazooka, a lo mejor había que haber sido un poco más enérgico antes. Pero bueno,
En eso estamos. Entonces, eso crea una situación en la que los responsables no son solo los alemanes, lo somos nosotros, generando también un desconcierto y una desconfianza en los mercados. Imagínese, por ejemplo, que ahora se está reorientando el impacto que tuvo sobre la confianza en la economía española el tema Bankia. Claro. Bueno, es que cuando autoridades importantes a nivel internacional dicen, no, aquí hay un pequeño ajuste y tal, y dicen 2.000, 3.000 millones, lo arreglamos, y al día siguiente te dicen 27.000 millones. ¿No? Es que, a ver, ¿quién va a explicarlo eso? No en Bruselas, sino que va a explicarlo fuera. Entonces, yo ahí creo que lo que se va haciendo y lo que se ha podido hacer es, por una parte, decirle al Banco Central Europeo, sabiendo que no se había avanzado en la Unión Económica paralelamente, y se han hecho muchas cosas en estos meses, en estos años, que es lo que se llama el paquete de 6 normas de aumento de la disciplina, el Tratado de Disciplina Fiscal, el semestre europeo, el Pacto Euro Plus, el fortalecimiento de la eurozona. Se ha recuperado bastante el tiempo perdido. Pero luego lo que pasa es que aquí estamos en una unión en la que a nadie se le obliga a nada. O sea, ¿qué es lo que está diciendo y qué es lo que está ahora mismo? Por ejemplo, le pueden decir, oiga, nos parece conveniente que usted pida el rescate o una parte del rescate. Pero, porque el rescate ya está en marcha. ¿De dónde vienen los 40.000 millones que han llegado hoy? Que además se pretendía que no iba a computar como deuda pública y que iba a ser como una especie de regalo de Navidad. Pero eso... Pero ¿quién presta dinero? O sea, si usted quiere comprar una casa y va a la caja de ahorros o va al banco, le van a decir, oiga, por su cara bonita, aquí tiene usted dinero. Pero eso ni en lo privado ni en lo público. Entonces, bueno, también hay que saber que no eres más listo que los demás. Es decir, que si tú pides para poder resolver tus errores, bueno, pues tiene que ser con las normas de todo el mundo. Y, por ejemplo, bueno, pues a mí me llama la atención que algunas de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, la reducción de retribuciones e indemnizaciones escandalosas de gente que ha tenido comportamientos delictivos, que son del Código Penal, bueno, es que cuando dicen es que Bruselas te lo impone, pues mire usted, oiga, pues es un fallo del gobierno español, del anterior y de este, o sea, yo en eso creo que el que apelemos a nuestra responsabilidad personal y colectiva me parece que es un ejercicio básico democrático. Y en Alemania no atan los perros con longaniza. La economía alemana se está parando y uno de los debates, por ejemplo, en Alemania, que aquí no se menciona, es que uno de los temas básicos de la próxima campaña electoral es la introducción del salario mínimo en Alemania, que no existe. Lo hay por ramas un poco y tal, pero no existe. Bueno, pues ahí también todos tenemos porque estamos en un mercado interior, ¿no? Yo creo que la PAC básicamente va a mantenerse en sus estructuras esenciales. Yo no soy partidario de que la PAC se mantenga tal cual. Es decir, yo creo que la PAC, y en esto hay muchos elementos, la PAC es una política que cada vez más tiene que integrarse desde el punto de vista, diríamos, de sostenibilidad, de asentamientos humanos, de medio ambiente y de capacidad productiva, y no solamente de desarrollo productivístico en términos capitalistas y tal. Y sobre todo hay unos aspectos de la PAC que no comparto y no los he compartido nunca. Yo no creo que la PAC tenga que ser una política de subvención especialmente a latifundistas. Es decir, a mí me parece que tiene elementos importantes de redistribución. Y a mí, por ejemplo, en el debate en España de la PAC, que somos el segundo o tercer país en recibir fondos de la PAC, yo lo que he hecho un poco en falta, y yo lo he debatido con mis colegas y compañeros españoles, hombre, lo que no puedes decir es, en fin, lo mío es mío y hablamos de lo del resto, es decir, a mí no me toque usted esto, no. Yo, por ejemplo, me preocupa ahora mismo, tanto como la PAC o más, que se reduzcan los fondos de Erasmus y de investigación.
Cuando empezamos con el Erasmus, que nos peleamos bastante con el Consejo y con los gobiernos, yo siempre le decía lo mismo, mire usted, si a mí me pone a invertir en jóvenes o en vacas, invierto en jóvenes. Así de simple. Y al final resulta que el Erasmus, que no lo querían muchos, es uno de los grandes éxitos históricos y de futuro de la construcción europea. Que haya cerca de 4 millones de jóvenes y más de 300.000 profesores que hayan salido, y como se dice, en fin, en términos coloquiales, que hayan perdido en parte el pelo de la dehesa y que estén conociendo otras sociedades y enriqueciéndose, a mí me parece que es una operación gigantesca, no solo de paz, sino de futuro, ¿no?